Hola, soy Cecilia Barra y en este video vamos a revisar cómo la disciplina de la antropología y la ética nos invitan a pensar al ser humano. Desde sus orígenes, la filosofía ha formulado preguntas como ¿cuál es el origen del universo? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Entre otras interrogantes que nacen a partir del interés por comprender y otorgarle un sentido a nuestra vida. De este modo, la filosofía es una disciplina que se hace preguntas y que busca el conocimiento verdadero por medio de argumentos lógicos y bien fundados. La antropología es una disciplina que surge como parte de la filosofía. Su vocablo es de origen griego y está compuesto por dos conceptos. Antropos, que significa hombre, ser humano, tiene una connotación de especie. Y logos, que significa estudio, saber, y generalmente, ¿verdad?, acompaña el logos a toda la ciencia. Esta disciplina busca comprender lo esencial del ser humano, es decir, comprender la naturaleza humana a través de preguntas fundamentales como ¿quién es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? ¿Es muerte la última palabra? La antropología no es un conocimiento cualquiera. Su saber no debe ser confundido con simples opiniones que no tienen la misma validez que un saber reflexivo y racional. Los filósofos griegos que dieron origen a las primeras preguntas filosóficas distinguieron con claridad entre un saber verdadero y una opinión. La opinión se caracteriza por estar fundamentada en experiencias personales, factores culturales, psicológicos, emocionales y que no siempre son acertados ni describen el mundo de manera real. No tienen una pretensión de verdad, sino que más bien de comunicar un estado subjetivo. Así, por ejemplo, cuando yo afirmo al observar un día lluvioso, ¿verdad?, que el clima está agradable o desagradable. Hay una impresión subjetiva con respecto a ese día. En cambio, un saber verdadero busca describir de forma exacta la manera cómo es el mundo y cómo funciona, con base en conocimientos, observaciones y reflexión. Así, la antropología filosófica reflexiona en torno a las dimensiones esenciales de la naturaleza humana, es decir, estudia a la persona en su globalidad y no de manera parcial o específica, como lo realizan las ciencias particulares, como por ejemplo la medicina, la psicología o la sociología, que estudian al hombre solo en un área. Los filósofos griegos descubrieron una idea que ha sido influyente en toda la historia del pensamiento occidental. La naturaleza de un objeto, es decir, sus características esenciales, me permiten comprender el sentido de su existencia. Esto, llevado al ámbito antropológico, ¿verdad?, me dice que si no conozco quién soy, difícilmente voy a poder darle un buen sentido a mi vida y comprender mi existencia. De esta manera, la antropología estudia al ser humano en la unidad y globalidad de su existencia, profundizando en el conocimiento de sus características propias para así poder orientar la vida a la felicidad. El objeto de estudio de la antropología, entonces, es el ser humano. Sin embargo, una vez planteada la cuestión de la naturaleza humana, surge una siguiente problemática en relación a la actual. ¿Qué es razonable desear como fin último para la vida humana? Este fin último como propósito, ¿verdad?, como orientación. ¿Qué tipo de vida quiero tener? Bueno, este es el tipo de pregunta que realiza la ética.
La ética es un saber que se presenta como una brújula para orientar nuestro actuar, para pensar en la naturaleza de nuestros actos y encaminar así nuestra vida hacia el bien y la felicidad. Etimológicamente, ética es una palabra que proviene del griego ethos, que significa costumbre, hábito, carácter, modo de ser. El carácter es un sello, ¿no? Que recuerden, por ejemplo, ustedes que los reyes en la antigüedad tenían un anillo con un sello y imprimían el carácter en esta masita, digamos, que cerraba los sobres, o el carácter de las letras de las máquinas de escribir, son sellos, es nuestra manera de ser, lo que nos distingue. La ética es el estudio de las acciones que dan forma a nuestras costumbres, un estudio racional y sistemático que se apoya en razones y no en opiniones subjetivas o culturales, para ayudarnos a determinar qué es mejor hacer en cada caso, para así actuar conforme al bien. En teoría, casi todas las personas estarían dispuestas a admitir que es preferible tener un comportamiento éticamente bueno. Sin embargo, en el día a día se nos presentan numerosas situaciones, ¿verdad?, que debilitan esta concepción. Y se piensa que la exaltación del placer inmediato y de los bienes materiales son el único camino para lograr la felicidad. Dichas características han llevado a varios pensadores modernos a calificar la sociedad actual como una sociedad hedonista. El concepto hedonista surge en la antigua Grecia y es una forma de entender el bien exclusivamente en relación con el placer inmediato. El hedonismo puede llevar a buscar el placer por el placer mismo, resaltando el goce sensible físico, que es más inmediato, y olvidando el placer espiritual o intelectual, destacando solo la belleza física, prefiriendo la comida en exceso, las drogas, los vicios, en lugar de una vida que nos desarrolla integralmente. En el hedonismo actual hay una especie de confusión o de sinonimia entre el placer y el bien. Lo bueno es lo placentero y nosotros sabemos que eso no es, al menos siempre, ¿no? Frente a estas corrientes de pensamiento y acción que podemos observar a nuestro alrededor, resulta necesario pensar qué deseos mueven nuestras acciones, qué cosas nos parecen buenas y malas, y finalmente plantearnos qué entendemos por felicidad. Para Aristóteles, la felicidad o autorrealización es parte de la vida entera y no de un episodio aislado, sino que es el ejercicio y el desarrollo de nuestras dimensiones personales, de nuestras capacidades, de aquellas características que nos hacen humanos. Es el ejercicio y desarrollo del ser humano. Esto es aspirar a una vida completa y plena. Pero ¿cómo se relacionan estas disciplinas con tu futura profesión? De muchas maneras, porque hay que resolver una serie de situaciones, ¿verdad?, en el ámbito personal y profesional, que van más allá de un mero saber técnico y que se relacionan con una realidad humana. Y esta realidad humana es compleja. Por lo tanto, estas dos disciplinas vienen a ser relevantes, digamos, para analizar los aspectos problemáticos desde otras perspectivas. Y estos aspectos pertenecen al ámbito ético y de formación personal. La gran pregunta
que tenemos cómo orientar la conducta humana bajo criterios para tomar buenas decisiones. Y esa pregunta es transversal a la vida humana, en su integralidad, no solamente en la profesión, sino que como persona. Desde la antropología podemos reflexionar respecto a nuestra naturaleza, es decir, nuestras características esenciales, pero también resulta necesario pensar en nuestras acciones para discernir si estas nos acercan o nos alejan a la felicidad. Y así la ética también ejerce un papel protagónico, entendiéndola como la ciencia práctica que nos ayuda a orientar nuestras acciones hacia el bien. En síntesis, tenemos una disciplina, ¿verdad?, que permite la reflexión sobre la importancia de conocerse a sí mismo, de profundizar en nuestras características esenciales que nos van definiendo como seres humanos, que es lo que se conoce como saber antropológico y que es el objeto de estudio de la antropología. Y por otra parte está la reflexión para poder orientar correctamente nuestras acciones, que viene a ser, ¿verdad?, el objeto de estudio, los actos humanos de la ética. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos dos disciplinas, la antropología y la ética, que son las dos disciplinas sine qua non para entender al ser humano en su integralidad. Si yo no entiendo al ser humano, no le doy sentido a la vida, si no sé lo que es ser persona, si no soy una buena persona, difícilmente voy a poder ser un buen profesor. Bueno, ahí les dejo mis correos, mi canal de YouTube por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, y espero que este video les haya servido para su estudio. Muchas gracias.